Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, Nehemías capítulo 11. Nehemías capítulo 11 en esta mañana. Y vamos a estar mirando capítulos, como dije, 11 y 12. 11 y 12. Ahora, yo no sé ustedes, pero yo soy una persona muy consagrada a mis equipos de deportes. Muy consagrado. Me encanta. La selección argentina la miro siempre. Y me encanta, y la Copa América, el Mundial. Supuestamente soy de Independiente, ¿sí? Lo soy por Juan Marcos. Me regaló una campera por la iglesia Independiente, y a todos los lugares que voy tengo el escudo Independiente y todos me hablan de Independiente. No sé nada, ayer alguien me dijo, están empatando. Yo estaba, ¿de qué está hablando? Y después, cierto, bueno, gracias, quería estar informado. Pero cuando hablamos de la selección argentina, sí, miro todo, me encanta y estoy ahí, estoy tenso, y que nadie me hable, que nadie moleste, que nadie haga nada, pues te pones tenso, ¿no? A menos que estemos ganando 4-0, pero conociendo a la Argentina eso tampoco es suficiente, tenemos que estar así hasta el final. También yo disfruto a pleno Michigan, todos saben que a mí me gusta Michigan y es lo mismo, y también hay una tensión. No solo en mí, sino en toda mi familia, porque los partidos no terminan nunca. El deporte en Estados Unidos sigue y sigue. A veces tardan 4 horas los partidos. Y por eso los trato de mirar grabados después para poder adelantar donde no hay partes importantes. Y en mi oficina, si vos entras a mi oficina, de un lado tengo todas cosas de Michigan. Tengo un cuadro de Michigan, tengo el estadio de Michigan, tengo un casco de Michigan y otro cuadrito de cuando salieron campeones. Y del otro lado tengo todas cosas de Argentina. Tengo una pelota de fútbol de Argentina, tengo una copa de Argentina. No es la verdadera, no vengan a mi casa a robármela, ¿sí? Es una que parece la verdadera. Tengo un cuadrito ahí de Argentina y pronto un cuadro de la camiseta de Argentina. Sí, eso es pronto, eso es parte de los proyectos importantes de mi vida, ¿sí? Entonces, de un lado tengo Michigan, del otro lado tengo Argentina y estoy recontra consagrado a esos equipos. Hasta que yo busqué en el diccionario lo que significa consagrado y la Real Academia Española dice dedicar con suma eficacia y ardor una cosa a determinado fin. Y ahí me di cuenta que yo soy fanático, pero yo no soy consagrado. No soy consagrado. Soy expectante de lo que pasa, pero no impacto el juego en nada. Y los que tienen todas sus, ¿cómo se llama? Sus cosas que hacen que piensan que impactan el juego, no sé, no me viene la palabra, las cábalas, eso es un chiste, eso no es verdad. Yo no mejoro al equipo, yo no empeoro al equipo. Si yo estoy vivo o muerto para el próximo partido, no cambia en nada, absolutamente nada. No me esfuerzo, no voy al gimnasio, me siento, estoy mirando en mi sofá, comiendo facturas, criticando por qué el jugador no corre más rápido. Eso es lo que yo hago. No estoy consagrado, soy un fanático. Es así. Y quizás muchos de ustedes no lo quieren decir, pero estamos en la misma, ¿no? Somos fanáticos. A veces, como creyente, hago lo mismo. Debo dedicarme en consagración a Dios, pero muchos somos fanáticos en vez de consagrados. Entonces, vivimos como fanáticos, pero nunca nos consagramos a Dios y a su palabra. Amamos a Dios, pero somos expectantes de lo que Dios hace. Y nos alegramos y nos gozamos en la obra de Dios, pero estamos de afuera mirando y siendo fanáticos de lo que está pasando. Celebrando lo bueno, criticando lo malo, pero siempre desde afuera. Y no nos dedicamos con eficacia y con ardor, como vimos que significa la palabra consagrar, sino que con dedicación y con eficacia y con ardor nos consagramos a nuestros planes y a nuestros estudios y a nuestras cosas, pero no a Dios. Con Dios somos fanáticos y con nuestras cosas somos consagrados.
Y lo que vamos a ver en esta mañana es cómo un hijo de Dios debe ser consagrado a Dios, dedicado a Dios, trabajando arduamente para Dios. Y vamos a ver que debemos saber dónde debemos vivir para servir a Dios, cómo debemos trabajar en la obra de Dios, cómo debemos dedicar lo que tenemos a Dios y cómo debemos proveer en sacrificio dando a Dios. Entonces, en esta ilustración que vemos, que yo les hablé, un fanático, como digo muchas veces, es el que está sentado en el estadio, mirando. Pero alguien que es consagrado está en la cancha jugando, porque ha puesto todo el trabajo que viene detrás. Entonces yo te pregunto en esta mañana, ¿te dedicás en consagración a Dios? No respondas la pregunta, la tenés que responder al final. Pero es para que pensemos, ¿te dedicás en consagración a Dios? Aquí en Nehemías nos encontramos en capítulo 11 de Nehemías. Quiero que pensemos en todo lo que hemos visto. En Nehemías 1 y 2 sabemos que toda la ciudad está destruida, las paredes derrumbadas de Esdras capítulo 4, las puertas quemadas. Nehemías se entera, Nehemías está mal, Nehemías va ante Dios, ora a Dios. Dios usa a Nehemías para volver a Jerusalén desde Babilonia. El rey le permite volver, él llega allí y en capítulos 3, 4, 5 y 6 vemos que Nehemías lidera todo el pueblo para reconstruir el muro, teniendo oposición de afuera, que fue muy fuerte, teniendo quejas de adentro, que también fueron una oposición fuerte a la obra, pero en 52 días ellos pueden restaurar los muros, cerrar la ciudad. Y en versículo 7 vemos que restablecen su identidad como pueblo y tenemos una genealogía que es muy parecida, si recuerdo bien, a Esdras capítulo 2, casi igual. Y en capítulo 8 vemos que dedican el mes entero, el mes de Tishrei, a Dios. Y todos los días leen la palabra de Dios, escuchan la palabra de Dios, aprenden la palabra de Dios, obedecen la palabra de Dios. Y en capítulo 9 nos dice que leen la ley del Señor, confiesan sus pecados y adoran al Señor su Dios y claman al Señor su Dios. Y todo capítulo 9 nos muestra el clamor que ellos hacen. Y vimos que era la historia de Israel y era un contraste entre el pecado de Israel y la grandeza de Dios. Y más que la historia de Israel era la historia de Dios y cómo Dios siempre es fiel y cómo Él es infinitamente misericordioso y bueno con nosotros, con Israel allí, pero con nosotros también. Y era un clamor de la angustia que Judá tenía. Entonces, luego llegamos a capítulo 10 y realmente el final de capítulo 9, el último versículo y todo capítulo 10, y hace un par de semanas vimos que ellos resuelven hacer pacto de ser fieles al pacto. Entonces aquí está el pacto, ellos han fallado en toda su historia y ahora dicen vamos a ser fieles al pacto. Entonces hacen pacto de obedecer el pacto y que andarán en la ley. En versículo 29, recuerdan, capítulo 10, vimos que dijeron que iban a ser fieles en lo general, que ellos van a andar en la ley, van a guardar la ley, van a cumplir la ley. Y después, de versículos 30 al 39, empiezan a decir todo lo que van a hacer específicamente para cumplir lo general. Entonces, de manera general haremos esto. Ahora, ¿cómo se ve eso en mi vida práctica? Así, 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 así. Y es lo que todo creyente tiene que hacer. Primero, determinar que va a amar a Dios de todo corazón en todo lo que hace. Y segundo, empezar a mirar su vida y ver dónde debe haber cambios. Y eso es lo que ellos hacen en capítulo 10. Entonces llegamos a capítulo 11 y vamos a ver que aquí comienzan con repoblar la ciudad de Jerusalén. Y hay muchos nombres en capítulo 11 y capítulo 12. Es difícil de leerlo, pero espero que hoy lo podamos entender bien y disfrutar lo que Dios tiene para nosotros de este pasaje. Entonces ellos van a repoblar la ciudad y van a estar los sacerdotes y los levitas y luego van a dedicar la muralla a Dios. Entonces no es que terminaron el muro y termina el libro. No, terminaron el muro. Ellos reafirmaron su corazón a Dios y ahora van a dedicar lo que Dios le ha dado a Dios. Y eso es lo que vamos a ver en capítulo 12. Entonces las preguntas que vamos a ir haciendo, primero, ¿quiénes repoblarán la ciudad? ¿Quién va a repoblar la ciudad de Jerusalén? Y eso lo vamos a ver en capítulo 11. Y luego vamos a ver quiénes se presentarán para la dedicación en capítulo 12.
¿Y cómo se van a presentar para la dedicación? ¿Y cómo prepararán su corazón para la dedicación? ¿Y cómo será la adoración en la dedicación? Entonces, todas esas son cosas que nosotros vamos a ver en capítulos 11 y 12. Y la pregunta que hice fue, ¿te dedicas en consagración a Dios? Y vamos a ver 4 aspectos de la consagración del pueblo en la ciudad santa de Jerusalén. 4 aspectos de la consagración del pueblo en la ciudad santa de Jerusalén. Entonces, lo primero que vemos es en capítulo 11, vemos la repoblación del pueblo a la ciudad santa. La repoblación del pueblo a la ciudad santa. Leamos versículos 1 y 2. Los jefes del pueblo habitaron en Jerusalén, pero el resto del pueblo echó suertes a fin de traer 1 de cada 10 para que habitara en Jerusalén, la ciudad santa, mientras los otros 9 se quedarían en las otras ciudades. Y el pueblo bendijo a todos los hombres que se ofrecieron para habitar en Jerusalén. Lo que vemos cuando comenzamos capítulo 11 es que hay una falta de habitantes dentro de Jerusalén. Habían pocos que vivían allí. Miren capítulo 7 de Nehemías, versículo 4. Nos dice exactamente lo mismo. Nehemías capítulo 7, versículo 4 dice, la ciudad era espaciosa y grande, pero el pueblo dentro de ella era poco y no había casas reedificadas. Entonces vemos que nadie quería vivir en Jerusalén. Jerusalén ha estado prácticamente vacía. Ahora los muros están y necesitan tomar gente y ponerlas en Jerusalén. Y yo me empecé a preguntar esta semana, ¿por qué nadie quería vivir en Jerusalén? Aquí mismo dice que es la ciudad santa. Pensaría que todos quieren vivir en Jerusalén. Pero ¿recuerdan lo que vimos en Ageo capítulo 1 y 2 hace varios meses atrás? En Ageo vimos que sus casas ya eran edificadas y ya fueron hechas y estaban fuera de la ciudad. En Ageo dice así, cuando Ageo los reta de parte de Dios, dice, ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa, que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Recordamos que eso fue en el tiempo de Esdras, eso fue en el año más o menos 520, cuando Israel debía haber estado edificando la casa de Dios, y en vez de edificar la casa de Dios, la dejaron a un lado y fueron corriendo a edificar sus propias casas. Y lo que quiero marcar es que esto fue del año 536 al año 520, por 16 años edificaron sus casas, y luego después de que Ageo les habló, edificaron la casa de Dios. Pero ahora estamos en el año 444, han pasado 80 años desde que edificaron sus casas, y 80 años desde que la ciudad vive en todos los campos alrededor de Jerusalén, pero no viven dentro de Jerusalén. Y entonces no es que se reedifica la ciudad y todos queremos vivir en Jerusalén, no, porque alrededor todo es hermoso y cada uno tiene su campo, y cada uno tiene su viña y sus olivares, y en la ciudad no hay nada, está todo destruido. Está la casa de Dios, está el muro y hay mucho trabajo por hacer. Y entonces nadie quiere vivir ahí. Entonces en versículo 1 nos dice que los jefes del pueblo habitaron en Jerusalén. Entonces hay algunos que están habitando en Jerusalén. Pero capítulo 7 nos dice que la ciudad es grande y espaciosa y no hay muchos habitantes. La cual, si continúa Jerusalén así sin habitantes, ahora que han cerrado las puertas y los muros, es insostenible. La ciudad no puede mantenerse en pie. Entonces necesitan que personas vivan allí. Porque ¿de qué serviría esta ciudad sin habitantes? Entonces miren lo que dice el versículo 1, pero el resto del pueblo echó suertes a fin de traer 1 de cada 10 para que habitara en Jerusalén. Y después dice, mientras los otros 9 se quedarían en las otras ciudades. Entonces, ¿qué hacen? Ellos echan suertes para que el 10% de toda la población de Israel habite dentro de Jerusalén. El 10%. ¿Cómo lo hacen? Echando suertes. ¿Qué es esto de echar suertes? Bueno, fue algo común en ese tiempo para saber la voluntad de Dios.
Por ejemplo, cuando Israel conquistó a Canaán, Josué echó suertes para dividir las tierras. Y según cayeron las tierras, así cada tribu tuvo su tierra dentro de Israel. Cuando David establece a los levitas en 1 Crónicas 24, 5 en adelante, él establece a los levitas y les da sus trabajos echando suertes. Y dice el pasaje, la primera suerte cayó a, la segunda suerte cayó a, la tercera suerte, y así sigue todo el capítulo. Para que veamos cómo Dios obraba para hacer su voluntad por medio de estas suertes. Cómo eran las suertes que echaban, no sabemos cómo funcionaba, pero sabemos qué es lo que hacían para saber la voluntad de Dios. Y sabemos que Jonás, ¿recuerdan cuando él tiene que ir a Nínive y él se sube a un barco y va a otro lugar totalmente opuesto a donde es Nínive? ¿Y qué ocurre? Viene toda una tormenta gigante y dicen, ¿quién es el culpable de todo esto? Que nosotros como lectores ya sabemos quién es el culpable, pero los marineros no. ¿Y qué hacen? Echan suertes. Y justo la suerte cae sobre Jonás, el culpable, porque así Dios determinaba su voluntad. Entonces, no fue buena o mala suerte como hoy diríamos, ¿sí? Fue la manera de saber la voluntad de Dios. Y aquí querían ellos saber quién era que Dios quería que viva dentro de la ciudad de Jerusalén. Y a quienes le cayó la suerte debían mudarse dentro del pueblo, de la ciudad, y el resto quedaría en sus ciudades. Pero hermanos, si hay confusión, hoy no echamos suertes, ¿sí? Hoy no echamos suertes. ¿Saben cuál es la última vez que vemos que echan suertes en la Biblia? ¿Alguien sabe? En Hechos, capítulo 1, donde Judas se suicidó y tienen que elegir otro apóstol para tomar su lugar. ¿Y qué hacen? Echan suertes y la suerte cae sobre Matías. Entonces la pregunta es, ¿por qué no echan más suertes después de eso? Porque en capítulo 2 viene el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y Dios en esta dispensación de la gracia, lo que Él hace es obra por medio nuestro, el Espíritu Santo dentro de nosotros para mostrarnos la voluntad de Dios. Entonces ya no echamos suerte, no vayas a casa y no sé, tires unos dados o algo, o la pelota esa negra, el 8, que te dice qué hacer. No, nada de eso viene de Dios. Entonces es por medio de su palabra, el Espíritu Santo nos guía. Entonces vemos que echaron suertes y a los que cayó la suerte entraron a Jerusalén. Pero salteé 3 palabras ahí en el medio, que es la ciudad santa. La ciudad santa, y esto captó mi atención y esto debe captar tu atención. Entonces voy a hacer que capte tu atención, ¿sí? Jerusalén fue la ciudad santa. No fue cualquier ciudad, no fue otra ciudad, no fue una ciudad entre todas las ciudades. Es la ciudad santa. Debemos captar la magnitud de esta frase. En el Salmo 46:4 dice, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. En Salmo 48:1 dice, grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Y dice, entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, en Joel 3:17, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y los extranjeros no pasarán más por ella. Esta es la ciudad santa, es la ciudad de Dios. Y esta frase, la ciudad santa, se ve solo 4 veces en todo el Antiguo Testamento. Solo 4 veces. Y 2 de esas veces se ve aquí, en versículo 1, y si miran más adelante, en versículo 18. El total de los levitas en la que ciudad santa era 284. Entonces es muy importante ver si solo se menciona esta frase en esta manera 4 veces en el hebreo. Entonces aquí hay 2. Es importante ver que era la ciudad santa. Esta era la ciudad de Dios. Esta era la ciudad donde Dios estableció su nombre para siempre. Nos dice en 2 Reyes 21:7, esta casa y en Jerusalén que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. En el Salmo 132, 13 y 14 dice, porque el Señor ha escogido a Sión. Dice, este es mi lugar de reposo, para siempre aquí habitaré, porque la he deseado. Y aún en Nehemías 1:9 dice al final que ha escogido Jerusalén para hacer morar mi nombre allí. Entonces, esta es la ciudad santa porque es la ciudad de Dios, porque es donde Dios ha puesto su nombre, porque es donde Dios habitará para siempre.
Y también es el lugar santo y la ciudad santa porque es donde la gloria de Dios viene a habitar. Entonces vemos que Él venía y descendía sobre el tabernáculo y cuando ellos establecen el templo de Salomón, allí en ese día de inauguración viene y baja toda la gloria de Dios, que todos tienen que salir de allí porque es demasiado para que queden dentro del templo. Es su ciudad santa porque es su ciudad donde pone su nombre y donde está su gloria. Y así como lo fue en el pasado, lo va a ser también en el futuro, en el reino milenial. Vemos que será su ciudad santa donde Cristo va a reinar. Y dice Isaías 60:14, y te llamarán ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel. En Zacarías dice, volveré a Sión y en medio de Jerusalén moraré. Y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo. Entonces un día en el futuro, en el reino milenial, allí va a estar Cristo reinando en la ciudad santa, en Jerusalén. Y si eso no es suficiente, cuando llegamos al final de la Biblia, en Apocalipsis 21, ¿saben qué encontramos? Que habitamos para siempre en la ciudad santa. En Apocalipsis 21:2 dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposa. Y más adelante en versículo 27 dice que allí jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y esta será la ciudad santa por toda la eternidad y todos los que conocen a Cristo vivirán allí por siempre y para siempre eternamente. En la morada santa de la ciudad santa con el Dios santo. Increíble, increíble. Pero no solo eso, sino que en el Nuevo Testamento, ¿qué dice acerca de nosotros? En 1 Pedro 2:9 dice que nosotros somos linaje escogido, pueblo santo ante Dios, y un poquito después dice que Dios es santo y si nosotros somos sus hijos debemos andar santos como Él es santo. Entonces no es solo que yo voy a la ciudad santa, sino que es cómo voy a la ciudad santa, siendo santo como Dios es santo. Entonces qué privilegio, hermanos, ser llamado por el Dios santo para vivir de manera santa, aguardando la ciudad santa. Entonces aquí tenemos Jerusalén, el lugar donde pensás que todos quisieran habitar, el lugar que Jehová estableció su nombre, el mismo lugar que Israel ha difamado por toda su historia. El lugar donde hicieron una abominación y aún ponían dioses falsos dentro del templo. Y ahora el lugar donde tienen que echar suertes, porque nadie quiere vivir ahí. Entonces echaron suertes. Y versículo 2 dice, y el pueblo bendijo a todos los hombres que se ofrecieron para habitar en Jerusalén. Entonces echan suertes, y es muy interesante el texto porque echan suertes donde Dios determina su voluntad para el que va a entrar en la ciudad santa, pero al mismo tiempo el próximo versículo dice que se ofrecieron voluntariamente. Entonces debemos entender las dos cosas juntas. Esta era la voluntad de Dios y al mismo tiempo ellos se ofrecieron voluntariamente. Igual que hoy, Dios nos muestra su voluntad y yo la hago voluntariamente. No porque, bueno, tengo que ir a vivir ahí en la ciudad santa, yo no quiero vivir ahí. No, lo hago con amor al Señor. Y así es lo que vemos en este lugar. Entonces echan suertes y entran voluntariamente. Bueno, ya sé lo que están pensando, vamos a ver capítulos 11 y 12, ¿no? No vamos a terminar nunca. Pero bueno, aquí va un poco más rápido. En versículo 3 en adelante comienza a mostrar la lista de personas que habitan en la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén. Entonces las suertes han sido echadas, las personas han sido elegidas y el autor hace una lista específica de los que habitan. Es interesante, nosotros llegamos aquí en nuestra lectura bíblica anual de la Biblia, ¿no? Y seguimos capítulo 12, 13 y seguimos. Pero me puse a pensar en esta semana, porque es muy importante la lista. Pero a nosotros no nos importa. Pero si tu nombre estuviera ahí, si el nombre de tu familia estuviera ahí, ¿cómo leerías la lista? Expectante, esperando. Y cuando llegás, bien resaltada, grande. Sacás una foto, la posteas en Facebook, la posteas en Instagram, en TikTok, haces un video, te haces un video vos señalando a tu familia, yo vengo de acá, ¿no?
porque sería hermoso tener tu nombre ahí. ¿Alguna vez has ido a algún lugar y alguna placa y hay algún nombre de algún familiar o algún nombre de alguien que conoces, de alguien que conoce al que conoce? Ni siquiera vos sabés quién es. Y dices, acá está el nombre. Y lo buscás, ¿no? Y hay 10 millones de nombres, pero ahí está ese nombre. Aquí tenemos los nombres. Y lo que es muy irónico es que la gente no quería vivir en Jerusalén, pero los nombres que menciona son de las personas que viven en Jerusalén. Para siempre queda sellado este nombre en nuestras Biblias de los que vivieron en Jerusalén. Ahora, la mayoría no son solo nombres de personas, sino de familias de los que viven allí. Pero lo que vemos es una lista de personas, comenzando en versículo 4, y en 3 hay un paréntesis que muestra que los demás no vivieron allí, vivieron en sus ciudades, pero si lo leemos así, versículo 3, estos son los jefes de las provincias que habitaron en Jerusalén, y después 24 comienza después el paréntesis, dice, de los hijos de Judá. Entonces aquí están los que habitaron y habla de los hijos de Judá y vemos a los hijos de Judá en versículo 4, versículo 5, versículo 6. Judá era los que vivían al sur de Jerusalén. Entonces está Jerusalén y hacia el sur vemos todo lo que era Judá. Y después en versículos 7 al 10 vemos todos los que eran de la tribu de Benjamín. Nuevamente, si tenemos Jerusalén en el medio, Judá va hacia el sur, Benjamín va hacia el norte. No mucho al norte, pero apenas al norte. Lo vamos a ver en un momento en un mapa. Entonces, 4 al 6 tenemos todos estos nombres acerca de Judá. Versículos 7 al 9 tenemos todos los nombres acerca de Benjamín. Son las 2 tribus que eran del sur, que habían sido llevadas a Babilonia, que ahora han vuelto. Luego, en versículos 10 al 14, tenemos a los sacerdotes. Versículos 15 al 18, tenemos a los levitas. Y versículo 19 tenemos a los porteros. Ahora, todos estos eran los líderes religiosos. Y todos eran levitas. Todo sacerdote era levita, los cantores y porteros eran levitas, y los levitas eran levitas, ¿no? Eso es obvio. Y es interesante que se menciona a Judá, se menciona a Benjamín y se menciona a los levitas. Ellos también son una tribu. Y dice, ¿por qué se mencionan ellos? Porque los levitas no tenían tierra. Y los levitas en Josué 21 nos dice que se esparcen por toda la tierra de Israel y viven en distintos lugares. Y ellos son los que vienen y trabajan en el templo. Y entonces aquellos que fueron llevados, que vivían en Judá y Benjamín, ahora vuelven. Y son los líderes que Dios ha establecido. Y ellos no tienen una tierra como herencia, sino que al trabajar en el templo, viven del templo. Y por eso era tan importante los diezmos, y lo vamos a ver al final del capítulo 12. Daban a ellos porque ellos no tenían sus campos y sus lugares donde ellos tenían su tierra. Entonces aquí tenemos todo este listado, Judá, Benjamín, los levitas. Luego en versículos 20 y 21 vemos el resto de los sacerdotes y levitas que no vivieron en Jerusalén. Y allí muestra que habían varios que no vivieron dentro de la ciudad. Y luego en versículo 22... no voy a leer todos los versículos, pero le estoy dando este panorama de lo que es. Versículo 22 vemos que está el líder de los levitas. Su nombre era Uzi. Y es muy interesante porque dice que es hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf. ¿Quiénes son los hijos de Asaf? Los cantores para el servicio de la casa de Dios. Y vayan notando, aunque se los voy a mostrar después, el énfasis en la música que hay en este pasaje. En el Antiguo Testamento no conozco ningún otro pasaje, quizás le estoy olvidando, pero que hable tanto de la música de la alabanza. Y tengan eso en mente. Entonces viene este hombre, es Uzi, él es hijo de la descendencia de Asaf. ¿Quiénes son los de Asaf? Los de Asaf son aquellos que vos vas leyendo los salmos y te da títulos y de repente mostrás un cántico de los cantores de Asaf o de los hijos de Asaf o algo así. Por ejemplo, si después quieres buscarlo, Salmo 80, 81, 82 y 83, todos dicen algo así. Como esto, Salmo 80 dice, para el director del coro, según la tonada, los lirios, testimonio, Salmo de Asaf. O sea, básicamente yo no hubiera sido nunca de la familia de Asaf. Pues no puedo cantar, no puedo entonar, no puedo hacer nada de eso. Quizás algunos de ustedes sí. Entonces están ellos en versículo 23, también vemos que los que cantaban, todos los cantores estaban de alguna forma, bajo el mando del rey. No sabemos bien cómo funcionó eso, pero vemos que es como que el rey está a cargo de lo que ellos están haciendo.
Y entonces 24 vemos la última persona mencionada, que es Petaías, hijo de Mesabeel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, y era representante del rey en todos los asuntos del rey. Entonces aquí tenemos un judío, él es de Judá, y él de alguna manera representa al rey que está en Babilonia. ¿Cómo? Ojalá supiéramos, pero vemos que hay a un judío representando a otro rey allí en la ciudad. Entonces eso nos lleva hasta versículo 24. Luego versículos 20 al 30 está en un segmento y después versículos 31 al 36 en otro segmento lo podríamos poner. Y lo que menciona aquí es dónde viven, en el primero, 25 al 30, dónde viven los demás judíos. Entonces aquí tenemos a Jerusalén y nos da un montón de ciudades, que iba a poner todas pero ya no se entendía nada, pero todas las ciudades que menciona entre versículos 25 y 30 están entre el valle de Hinom y Beerseba. Entonces si vos mirás el final del versículo 30 dice, y ellos acamparon desde Beerseba hasta el valle de Hinom. Y todas las demás ciudades que menciona están todas en este rango, ¿sí? De aquí, justo al sur de Jerusalén. Entonces allí vivían todos los que eran de la tribu de Judá que volvieron, que no vivieron en Jerusalén. Y eso es lo que nos está diciendo versículos 25 al 30. En versículo 31 en adelante nos habla del pueblo de Benjamín. Y como dije, ellos vivían al norte. Y todos ellos vivían, y también hay muchos nombres, entre Jerusalén y Geba, ¿sí? Entonces sé que es mucho y hay muchos nombres, hay muchas cosas, pero quiero que podamos entender todo lo que está ocurriendo, en donde está poniendo énfasis el autor. Y el énfasis está en que van a repoblar la ciudad. Y antes que dediquen la muralla, esto es lo que Dios está haciendo. Y quiere que entienda que no es algo que sucedió así nomás, sino fue algo que fue establecido y donde vivió el resto de la ciudad. Entonces, ahí vamos a seguir después. Entonces después vemos en capítulo 12, versículos 1 al 26, y vieron qué rápido estamos haciendo los versículos, ¿no? 1 al 26 vemos después, luego de la población en Jerusalén, se registra una lista de sacerdotes y levitas. Entonces ahora vamos a ver los líderes espirituales dentro del pueblo y van a comenzar desde Jesúa. Si recuerdan nuestro estudio de Esdras, Jesúa vuelve con Zorobabel en el primer regreso a Jerusalén en Esdras 1 al 6. Y él es el sacerdote allí. Y si no recordás, volvé a Spotify y escucha los mensajes. Entonces lo que va a hacer el autor es va a mostrar la línea de tiempo de sacerdotes y levitas desde Jesúa hasta el tiempo de Esdras y Nehemías. Y eso va a ser en versículos 1 al 26. Entonces en versículos 1 al 11 vemos a Jesúa, dice el versículo 1, estos son los sacerdotes y los levitas que subieron con Zorobabel. Él era el primer líder que trajo a ese pueblo, más o menos en el año 538. Y aquí vamos a ir de 538 a 444. Entonces en 538 Zorobabel viene, hijo de Salatiel, y con ¿quién? Jesúa. Vamos a versículo 8. Y los levitas eran Jesúa. Versículo 10. Y Jesúa fue el padre de Joiasim. Y ahí empieza a hacer toda una lista de los sumos sacerdotes. Y lo que quiere mostrar es quiénes son los sumos sacerdotes y después los demás nombres que están ahí son otros sacerdotes. Pero la línea la quiere mostrar de Jesúa, versículos 1 al 11, a Joiasim, si recuerdo bien, versículos 12 al 21, y después hasta Eliasib, versículos 22 y 23. Entonces vemos esa primera lista, comienza en versículo 1 y va hasta versículo 11, y muestra que esto es cuando Jesúa era el sumo sacerdote. En versículo 12 comienza con el hijo de Jesúa, que era Joiasim, y dicen los días de Joiasim, los sacerdotes jefes de casas paternas fueron. Entonces aquí tenemos este sumo sacerdote y aquí tenemos los sacerdotes que estaban en su tiempo. Y él, no se sabe con seguridad, pero fue casi hasta el tiempo más o menos de Esdras. Y después en el tiempo de Esdras tenemos versículo 22. En cuanto a los levitas, jefes de casas paternas, fueron inscritos en los días de ¿quién? Eliasib. Y si vos mirás, volvés a versículo 10, ves que es Jesúa el padre de Joiasim, Joiasim el padre de Eliasib. ¿Sí? Entonces me están siguiendo en todo lo que estamos viendo. Aquí tenemos estos tres sumos sacerdotes que eran los principales. Y vos decís, ¿para qué hace todo esto el autor? Bueno, versículos 24 al 26, miren conmigo.
Los principales de los levitas eran Asabías, Serebías y Jesúa, hijo de Cadmiel, con sus hermanos frente a ellos para alabar y dar gracias, según lo prescrito por David, hombre de Dios, sección frente a sección. Matanías, Bacbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón, Jacub, eran porteros que mantenían guardia en los almacenes junto a las puertas. Y miren esto, estos sirvieron en los días de Joiacim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, en los días de Nehemías, el gobernador, y de Esdras, el sacerdote, el escriba. ¿Qué quiere mostrar? Esta línea de tiempo que va desde Jesúa a Joiacim, Esdras y Nehemías. Entonces, muestra que desde que vuelven ellos tienen establecido este sacerdocio y están adorando y sacrificando dentro del pueblo. Entonces llegamos al final de esta sección de versículo 26. Todo el pueblo ha determinado, según Dios ha dicho, quién va a vivir en Jerusalén. Y empieza a nombrar todos los que viven en Jerusalén, luego los lugares donde vivieron fuera de Jerusalén, nombra a los sacerdotes y los levitas. Entonces ya todo está armado. Este es el escenario, ¿sí? Todo esto es el escenario para lo que va a ocurrir en versículos 27 en adelante. Pero antes de que lleguemos a versículo 27, pasamos de mi primer punto, la repoblación del pueblo a la ciudad santa, al segundo punto, la obra del pueblo en la ciudad santa. Entonces, antes que miremos versículo 27, quiero que veamos que todos tenían su parte en el pueblo. Todos tenían su parte en el pueblo. En Nehemías capítulo 3, ¿se acuerdan que cada persona estaba ayudando a reconstruir el muro, cada uno en su parte? Pero cuando terminan de reconstruir el muro, no es que dicen, hice mi trabajo, esto es para vos, Dios, no trabajo el resto de mi vida, como hacemos a veces los creyentes. Yo hice esto, ya está, lo cerré, otro capítulo, nunca vuelvo atrás. Pero no, aquí vemos que cada grupo que estaba envuelto en la obra también está envuelto en el ministerio del Señor. Y el pueblo está activo en la obra de Dios. Capítulo 11, versículo 16. Nos muestra que Sabetai y Josabad se encargaron de la obra fuera de la casa de Dios. Quizás esto incluyó juntar y guardar las provisiones del templo, quizás fue mantener el templo y su propiedad, no sabemos. Versículo 17 del mismo capítulo, Matanías fue el jefe para comenzar la acción de gracias en la oración. En versículo 19, los porteros guardaban las puertas. En versículo 21, vemos a los que servían en el templo. En versículos 22 y 23 vemos a los cantores que estaban para el servicio de la casa de Dios. En versículo 24 vemos a Petaías, que fue un representante del rey en todos los asuntos de lo que estaba sucediendo. Capítulo 12, versículo 8, vemos a los encargados de los cánticos de acción de gracias. Versículo 24, vemos a los que guiaban la alabanza y la acción de gracias. Versículo 25, vemos a los porteros que mantenían la guardia en los almacenes junto a las puertas. Y almacenes no es ir al supermercado, ¿sí? Era donde almacenaban las cosas, las ofrendas y ese tipo de cosas. Eso es en versículo 25. Vemos que cada uno está haciendo su parte. ¿Y por qué? Cada uno hace su parte para que todos juntos puedan adorar al Señor, para que todos juntos puedan dedicar el muro. Y ya saben a dónde vamos con esto, qué es lo que Dios demanda de su iglesia, qué es lo que Dios demanda de vos, qué es lo que Dios demanda de mí. Exactamente lo mismo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Dios establece al hombre de Dios para capacitar al cuerpo, a cada hermano, para que cada uno capacitado haga su parte en la obra del Señor. Eso nos dice Efesios 4:12. Y en Efesios 4:6 dice que el cuerpo está unido y que el cuerpo trabaja junto y que el cuerpo se ama unos a otros y así produce su crecimiento espiritual. Entonces, ¿vos haces tu parte en la obra de Cristo? Y no hablo de cumplir un ministerio, porque esa frase me da asco. Voy a cumplir un ministerio. En algún contexto es bueno, ¿no? Pero pensar en eso, cumplir un ministerio. No, es esforzarte en el ministerio para edificar a los demás hermanos. Hacer tu ministerio para otros. Trabajar, nos dice Efesios 4, para que mis hermanos lleguen a la madurez en la fe. Para eso ministro.
para que crezcamos juntos, en unidad y en amor, siendo más y más como Cristo. Y tu labor en la obra y tu labor en la iglesia es vital y es esencial. ¿Y saben por qué es esencial? Es esencial para tu crecimiento espiritual y es esencial para el crecimiento espiritual de tu hermano. Es esencial para los dos. Hermanos que no están creciendo mayormente son hermanos que están a un costado y no hacen nada. O cumplen un ministerio de manera mínima. Entonces te involucrás en la obra para vos crecer espiritualmente y para que tu hermano en la fe sea edificado por tu ministerio. Sí, pero pastor, yo limpio los baños, ¿en qué edifica mi hermano? Imagínate que los baños nunca estuvieran limpios. Ahí estaríamos en problemas, ¿no? O yo hago un ministerio acá, sirvo un refrigerio, ¿y qué edifica mi hermano? Dios te pone en el lugar donde te pone para edificar al hermano, tanto el que está en lo más oculto hasta el que está en lo más presencial y abierto a todos. Ministrás para hacer crecer a tu hermano, ministrás con amor a tu hermano. Cuando vas a hacer tu ministerio y pensás en eso y te enfocás en lo que vas a hacer, pensás lo voy a hacer de manera excelente para el Señor y para mis hermanos, o voy a cumplir. Los obreros aquí se mencionan por nombre. Se mencionan por nombre, porque la obra de Dios incluye a cada persona. Entonces Dios ve todo el pueblo, pero después va mencionando cada uno. Y así es en la iglesia, Dios se ocupa de toda la iglesia, pero cada persona es un miembro en la iglesia y es parte de la iglesia y ministra dentro de la iglesia. Entonces, siendo parte de la iglesia, no dependas de los demás, decir, ya todos hacen todo, yo no tengo que hacer nada, sino yo soy esencial y tengo que trabajar en la iglesia. Noten que no solo fueron los sacerdotes los necesarios, sino todos. Y aquí en la iglesia no es solo el pastor o los líderes, es cada uno haciendo su parte en la obra de Dios. Porque cada persona en la obra de Dios es importante. Entonces Dios te ha dado dones particulares y talentos que solo te ha dado a vos para que vos lo ministres a la iglesia y sirvas a la iglesia. Hacelo para su gloria. Aquí tenemos un pueblo trabajando en unidad, un pueblo trabajando juntos. Entonces, hermanos, cuánto más nosotros, siendo el cuerpo de Cristo, deberíamos trabajar en unidad. Por amor a Dios, por amor a los hermanos, edificando la fe nuestra, edificando la fe de los hermanos y honrando a Dios. Hay un autor que leí esta semana en uno de mis comentarios, Mervyn Brenneman se llama, y su cita pegó justo. Escuchen esto, que no les duela demasiado. En una época en que el egocentrismo, y esto habla, yo creo más de la iglesia que de afuera, que ya lo sabemos, pero en una época en que el egocentrismo parece dominar los estilos de vida occidentales, la palabra de Dios nos llama a trabajar y vivir juntos como comunidad, a depender unos de otros y a ayudarnos unos a otros para lograr la tarea de Dios que Él nos ha encomendado. Nosotros vivimos en una sociedad que es egocéntrica, pero siempre queremos pensar que los demás son egocéntricos y yo no, pero debemos reflexionar en nuestro corazón. Y entonces en nuestro ministerio y cómo servimos al Señor debemos pensar en eso. ¿Lo hago por mí mismo? ¿Lo hago así nomás? ¿Lo hago sin que me importe porque me ocupo de mí? ¿O esto es para la gloria de Dios? Y entonces todos trabajamos juntos, ayudándonos unos a otros, amándonos unos a otros. Hermanos, debemos dedicarnos con consagración al Señor. Entonces vemos la repoblación del pueblo de la Ciudad Santa, vemos la obra del pueblo en la Ciudad Santa. Tercero, vemos la dedicación del pueblo de la Ciudad Santa. Esto es espectacular. Me encanta esta sección de este pasaje. Completaron la obra y la dedicaron al Señor. Miren versículo 27. En la dedicación de la muralla de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, a fin de celebrar la dedicación con alegría, con himnos de acción de gracias y con cánticos, acompañados de címbalos, arpas y liras. Y se reunieron los hijos de los cantores del distrito alrededor de Jerusalén, de las aldeas de los netofatitas, de Bet Gilgal y de los campos de Geba y Asmavet,
pues los cantores habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Miren versículo 30. Los sacerdotes y los levitas se purificaron. También purificaron al pueblo, las puertas y las murallas. Entonces han completado la obra de Dios, la van a dedicar al Señor. Si recuerdan Esdras capítulo 6, cuando terminaron el templo, ¿qué hicieron? Lo dedicaron, lo puedes leer en Esdras 6, 16 al 22. Y aquí han terminado el muro, se han restablecido espiritualmente y ahora van a dedicar el muro. Y esta vez van a determinar que van a vivir de manera santa en la ciudad santa, algo que no han hecho. Entonces, ¿qué hacen? En versículo 27 buscan a los levitas y los buscan por todas estas ciudades que vivimos aquí. Buscan a todos los levitas y lo traen para adorar. Y en versículo 27 dice que traen también a ellos para que se dediquen a la música y haya música y alabanza al Señor con acción de gracias. Entonces se reúnen y versículo 28, todos los cantores vienen también. Y entonces están todos listos y todo el pueblo listo y están allí delante del muro. Pero antes de que ellos se dediquen al Señor, versículo 28 dice que los sacerdotes y los levitas se purifican. Ahora no sabemos todo exactamente cómo fue esto, pero fue un símbolo que ellos hacían de limpieza y separación del pecado para que ellos sean usados por Dios como uso santo. Y entonces ellos se purificaron, porque querían estar limpios ante Dios. Y se separaron a sí mismos, puros para la adoración a Dios. Y no solo ellos se purifican, sino que purifican también a todo el pueblo, para que en esta dedicación de adoración y alabanza a Dios, todo el pueblo sea puro ante Dios. ¿Cómo lo hicieron? No sabemos, no nos da detalles. Y andar a leer comentarios tampoco saben, pero sí sabemos que los purificaron. Y después purificaron también las puertas y las murallas, que era lo que estaban dedicando ante Dios. ¿Cómo lo hicieron? No sabemos, pero lo hicieron. Tanto sí mismos, como todo el pueblo, como lo que iban a dedicar a Dios. Purificaron todo. Y el énfasis está en la santidad de Dios, que ellos debían estar santos antes de ir ante el Dios santo y debían purificar todas las cosas que iban a dedicar a Dios. Es un cuadro hermoso de pureza y santidad ante Dios. Y hermanos, nuevamente así debemos ser nosotros, líderes que sean puros, hermanos que sean puros. Una iglesia que sea pura. ¿Cuál es el fin de la iglesia? Efesios 5:27. Que Dios la presente a Cristo santa y sin mancha. Pura. Y no es solo que debo ser puro en el futuro, debo ser puro ya. Dios demanda pureza y limpieza de nosotros. Entonces así te levantás vos para ir a la iglesia los domingos, preparado, con limpieza, con santidad, con pureza, o te levantás así nomás. Son 10 menos 10. Y te levantás, te pones cualquier cosa, entrás, pelos por todos lados, no estás preparado físicamente, no estás preparado espiritualmente, no estás preparado de nada, porque total, Dios me acepta como soy. Bueno, ese refrán es antibíblico, Dios no te acepta como sos. Nos dice Salmo 24, lo tengo por acá. 24, 3 y 4. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro. Cuando yo vengo ante el Señor, aquí a la casa de Dios, debo estar limpio, debo estar puro, debo estar listo para adorar al Señor. O vos, si salís con tu marido, o tu esposa, o tu novio, ¿cómo salís? Vamos a salir en una cita. Y decir, no, jugué un partido de fútbol a la tarde, pero no me baño, me tiro el desodorante y salgo. Vas a ir solo a esa cita, hombre, ya te lo digo. No, te bañás, te perfumás, te peinás, te pones lindo, te pones linda, te preparás, te maquillás. Hombres no se maquillen, pero si lo hacen, se preparan así. Te vestís bien, no te pones la remera toda agujereada, que a tu esposa no le gusta, te pones una camisa que una vez dijo, esa me gusta, esa ponete, ¿sí? Y te preparás, y estás listo, y salís. Hay una preparación, ¿no? Bueno, la iglesia no es la cancha de fútbol que voy haciendo más, hay una preparación física, externa, pero interna, espiritual, limpia,
ante Dios. Y debemos entender la gravedad de venir ante Dios impuros. Entonces, versículo 31 al 39, vemos dos coros. Hay dos coros, ¿sí? Ellos van a dedicar este muro y lo van a hacer con dos coros y de manera increíble. Entonces, el primer coro es versículo 31 al 37. Y recuerdan que yo les mostré lo que eran los muros hace varios mensajes atrás y vimos todos estos lugares. No importa que puedan leer los lugares, yo les voy a indicar lo que sucede. No sabemos dónde comienzan los coros, pero asumimos que comienzan en la puerta del valle, porque un coro va a ir para acá y el otro coro va a ir para acá. Entonces, todos pueden asumir que comenzó en esta puerta. Entonces hay un coro, el primer coro, en versículos 31 al 37, y ellos marchan hacia el sur. Y van a ir al sur y después van a ir al norte. Entonces, ellos dicen que lo primero que van en versículo 31, este coro, el primero, marchaba hacia la derecha, por encima de la muralla, hacia la puerta del muladar. Aquí está, y aquí dice basurero, también llamado así. Esta es la puerta del muladar. Entonces, este es el primer lugar a donde marcha este coro. Y ellos están marchando, hay sacerdotes con trompetas que están tocando mientras ellos marchan, y después hay otros parientes que son los que llevan instrumentos musicales en versículo 36 y llevan címbalos, llevan arpas, llevan liras. Nos dicen no allí nos dice que son los instrumentos de David, pero en otro lugar aquí Nehemías lo dice. Y ellos van y Esdras los está liderando. Entonces este grupo va al sur y Esdras está delante de ellos, nos dice el final del versículo 26, y está liderándolos, y están tocando trompetas y están cantando. Increíble. Y ellos van, nos dicen en versículo 37, van a la puerta de la fuente y después van hasta la puerta del agua, y en un lugar tienen que bajar y después volver a subir porque ahí no se puede caminar sobre el muro. Y entonces nos muestra todo eso, versículos 31 al 37. Entonces ese es un grupo. Después hay otro coro en versículo 38 en adelante. Es el segundo coro. Y el segundo coro marchaba hacia la izquierda. Y nos dice aquí los lugares a donde iba. Pero es interesante que nos dice que están marchando sobre. Dice, y yo iba tras ellos, este es Nehemías, con la mitad del pueblo encima de la muralla. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo Tobías en Nehemías capítulo 4, versículo 3? Cuando estaban terminando el muro, ¿qué dijo? Si un zorro saltara arriba de la muralla, la destruiría. Y acá tenemos el pueblo entero sobre el muro. Dice aquí, yo iba tras ellos con la mitad del pueblo. Dice la mitad, claro, la otra mitad, ¿dónde estaba? Al sur. Todo el pueblo está sobre estos muros. Increíble. Entonces ellos comienzan a marchar y van y pasan por la torre de los hornos que ya mostré ahí, la muralla ancha, y después dice el texto en versículo 39, pasan por la puerta de Efraín, que no sabemos dónde está, pero está junto a la puerta vieja, y está junto a la puerta del pescado, y ahí les voy marcando esos lugares, y después pasan por la torre de Ananeel, y de allí a la torre de los 100 y a la torre de las ovejas. Entonces el primer coro va todo al sur y al norte, y el segundo coro va hacia el noroeste y después hasta el noreste. Y después ellos se unen en la casa de Dios. Y nos dice en versículo 40, luego los dos coros tomaron, en versículo 39, que fueron el de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la guardia. No sabemos bien cuál es, pero puede ser esta o puede ser esta, lo más probable. Y allí se unen, y dice que los dos coros se unen en la casa de Dios. No hay muchas fotos buenas, pero esto creo que nos da una imagen. Me encanta porque si miran hacia atrás en el trasfondo de la imagen, ¿qué ven? Personas en todo el muro. Esto no eran 10 personas que estaban subiendo, eran miles de personas. Y están dando toda la vuelta inmensa de lo que es Jerusalén, y van tocando las trompetas y van cantando, y era algo de júbilo y adoración a Dios. Fue increíble. Versículo 41 y 42 nos dice que los sacerdotes tenían sus trompetas. Versículo 42 dice que los cantores cantaban y todos se regocijaban mientras llegaron a la casa de Dios, y allí hacían sacrificios a Dios, y mientras hacían sacrificios y adoraban, la música seguía.
Y este es otro cuadro que parece lindo de cómo hubiera sido. Todo el coro allí, toda la música allí, y están adorando mientras están sacrificando a Dios y dedicando toda la ciudad a Dios. Y en todo lo que vemos hay una centralidad en la música. En 11:23 nos dice que hubo cantores para el servicio de la casa de Dios. En 12:8 nos dice que habían encargados de los cánticos de acción de gracias. Y junto a ellos, 11:17, dice estaba Matanías, hijo de Asaf, el jefe, para comenzar la acción de gracias. En capítulo 12:24 dice que estaban los principales levitas que alababan y daban gracias como David lo prescribió. En versículo 27 dice que celebraron con acción de gracias y cánticos, acompañados de címbalos y arpas y liras. En versículo 28 dice que se reunieron los hijos de los cantores. En versículo 31 formaron los 2 coros que iban para cada lado. En versículo 35 marchaban con trompetas. En versículo 36 tenían los instrumentos musicales de David. En versículo 38 se menciona el segundo coro que marcha hacia el norte. Y los coros toman su lugar en la casa de Dios. Y los sacerdotes tocan sus trompetas, versículo 41, y los cantores cantaban, versículo 42. Y aún versículo 46 más adelante dice que había directores de los cantores, cántico de alabanza, himnos de acción, de gracias a Dios. La música fue central a toda la adoración. El lugar principal fue dado a los coros y fue dado a los instrumentalistas, y cantaron en celebración y en gozo de todo lo que el Señor había hecho y del gozo que salía de sus corazones mientras hacían los sacrificios. Pasaron un mes leyendo la palabra de Dios y aquí están dedicando el muro y están alabando a Dios y cantando con acción de gracias. Y hermanos, es lo mismo que vemos para nosotros hoy. Efesios 5, 19 y 20 nos dice a nosotros que cantemos himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando en nuestro corazón, dando gracias a Dios por todo, con acciones de gracias lo hacemos. Y eso es el gozo que tengo en mi corazón de lo que Dios ha hecho y prorrumpe en adoración, en música a Dios. Y así es el tiempo de adoración en nuestra iglesia. ¿Saben que el tiempo de adoración en nuestra iglesia no es para prepararnos para la adoración? Es adoración. Llegar para el mensaje, no vengas. Vení cuando comienza la reunión. Adorá al Señor desde el principio. Y luego, la adoración en la música, cuando llega el mensaje, ya venís adorando a Dios. Y ya estás listo para continuar adorando a Dios. Y después tenemos música después de predicar. ¿Por qué? Porque exaltamos a Dios por todo lo que hemos visto. Pero nunca pienses que la música es para prepararnos para la adoración. Lleva el mensaje, pero es parte de la adoración. Tu preparación es cuando venís a la iglesia. Tu preparación es antes de salir de tu casa. La música es parte de la adoración y viene de un corazón lleno de gozo. MacArthur dice, el Dios de todo gozo activó su regocijo interior que los llevó a una celebración corporativa. Toda esta alabanza vino del gozo que estaba dentro. No estaban con látigos pegándole, tenés que cantar más fuerte. Y con una sonrisa. No, fue un gozo del corazón. Y cuando tenés gozo, lo único que te sale es una sonrisa. Miren versículo 43. Vemos aquí que todo el pueblo se regocijó, que fue la mejor manera de cantar con gozo. Y dice, aquel día ofrecieron gran cantidad de sacrificios y se regocijaron, porque Dios les había dado mucha alegría, la misma palabra en hebreo. También las mujeres y los niños se regocijaron, y el regocijo de Jerusalén se oía de lejos. Vemos 4 veces que hay gozo, ¿no? Pero si tenés otra traducción ves 5 veces. En hebreo lo dice 5 veces. En el medio dice, porque Dios les había dado mucha alegría. Dice, porque Dios produjo regocijo y les dio alegría. Eso es lo que dice el texto hebreo. Entonces, 5 veces en versículo 43 habla de su gozo y alegría. Y en castellano se cambian las palabras, pero en hebreo es la misma palabra, las 5 veces. Sacrificaron con gozo, Dios hizo que se regocijen con mucha alegría, las mujeres y los niños se regocijaron y su regocijo se escucha de lejos. Todos esos enemigos escucharon el regocijo
Y aún si vamos un poco más adelante, en versículo 44, al final dice, pues Judá se regocijaba por los sacerdotes y levitas que les servían. Se regocijaban por sus líderes. Esa es la aplicación que más quiero, ¿no? Regocíjense por sus líderes. Pero noten en el medio del versículo 43 que este gozo vino ¿de quién? De Dios. No fue fabricado, no fue manipulado, este gozo vino de Dios. Y cuando vos servís a Dios de todo corazón y vos estás en su palabra y vos estás conociendo a Dios, Él produce el gozo en tu vida. A veces dices, tengo que tener más gozo. No, Dios va a producir ese gozo en tu vida. Y al producir ese gozo en tu vida, prorrumpe en alabanza. A veces cantando, a veces en otras formas, pero aquí vemos que fue musicalmente. Entonces en su gozo ellos cantaron al Señor y aquí vemos la dedicación del pueblo de la ciudad santa. Último, vemos en cuarto lugar la provisión del pueblo para la ciudad santa. La provisión del pueblo para la ciudad santa. Hace unas semanas hablé un poco de la ofrenda, hoy voy a hablar de nuevo de la ofrenda, porque es lo que el texto habla. Así que prepárense. Versículo 44. Lo primero que vemos es que hubo hombres a cargo de juntar las ofrendas. Dice, aquel día fueron designados hombres a cargo de las cámaras destinadas a almacenes de las contribuciones, de las primicias y de los diezmos, para que desde los campos de las ciudades recogieran en ellas las porciones dispuestas por la ley para los sacerdotes y levitas. Entonces habían personas encargadas de los depósitos, de las contribuciones, de las primicias, de los diezmos que ellos debían dar. Entonces lo que tenían que asegurarse ellos es que todos dieran su porción. Y en el Antiguo Testamento sabemos que debían dar 10% de cada una de las cosas que tenía. Que en realidad, si haces todo un resumen de lo que dan, era 23,3%. Pero había personas que recogían esas porciones y todas las cosas que debían dar. Y en versículo 45 dice, ellos ministraban en la adoración de su Dios y en el ministerio de la purificación junto con los cantores y los porteros conforme al mandato de David y de su hijo Salomón. Y esto habla de los sacerdotes y levitas al final del versículo 44. Ellos estaban allí, ellos estaban ministrando en la adoración, en el ministerio de la purificación de sí mismos, del pueblo, de las murallas, de las puertas, y ministraban con los cantores y los porteros que también tenían su parte, que eran levitas. Que recuerda, no tenían su tierra, ellos servían a Dios en su templo. Y entonces en versículo 47 dice que todo Israel en los días de Zorobabel y en días de Nehemías daba las porciones correspondientes a los cantores y a los porteros como se demandaba para cada día y consagraban parte para los levitas y los levitas consagraban parte para los hijos de Aarón. Entonces aquí muestra que Israel dio el diezmo. Y lo hicieron en días de Zorobabel, 80 años antes, y lo hicieron en días de Nehemías, aquí en capítulo 12, y dieron para los sacerdotes, y dieron para los levitas, y dieron para los cantores, y dieron para los porteros, dieron para todos ellos que eran levitas. Y lo dieron porque ellos estaban dedicados al Señor. En Números 18:21 dice, ten en cuenta que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven el ministerio de la tienda de reunión. ¿Qué está diciendo? Ellos no tienen campos para ir y trabajar. Entonces, ¿qué les da Dios? Todo su diezmo. Entonces todo el pueblo daba su diezmo y lo llevaba y se lo daban a los levitas. Y ellos vivían de eso. Y después ellos de lo que tenían daban su diezmo al Señor. Entonces no era que eran excluidos también de dar lo suyo. Entonces trabajaban para el Señor y recibían de su trabajo para el Señor. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos ofrendar nosotros? ¿Cómo debemos ofrendar nosotros? Primero debemos cuidar de nuestros pastores. Dicen, qué fácil para él decirlo, ¿no? Pero es así. Déjenme mostrarles lo que la Biblia dice, 1 Corintios 9:9. Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Este es Pablo hablando. Dice, ¿acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Si se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Dice esto, escuchen, si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Entonces dice, nosotros trabajamos en esta manera, ustedes deben cuidar de nosotros. Eso es lo que Pablo dice. Y en versículo 13 dice, ¿no saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? Que eso es todo lo que estamos viendo acá, ¿no? Eso es lo que hacían los sacerdotes y los levitas.
Entonces Pablo dice, así también ordenó el Señor, que los que proclaman el Evangelio, vivan del Evangelio. Entonces, el que se dedica completamente al servicio del Señor debe vivir completamente de eso. En Gálatas 6:6 dice, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Entonces uno enseña, vos compartís con el que enseña. 1 Timoteo 5:17-18 dice, los ancianos que gobiernan bien, y esto habla de pastores. Anciano es otra palabra que es sinónimo de pastor, y gobierna es otra palabra que sería el obispo, que es sinónimo de pastor también. Entonces dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Y esto es digno de doble pago. Y dice principalmente los que trabajan en la predicación, en la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que nosotros como iglesia debemos ocuparnos de nuestro pastor. Y es algo que es muy difícil en nuestra cultura. Y muy pocos pastores argentinos viven 100% de la ofrenda de la iglesia. Pero debe ser siempre nuestra meta. Y debe ser siempre a lo que apuntamos, de que el pastor viva del salario, de la ofrenda que la iglesia da. Entonces eso es lo que buscamos hacer, como la palabra de Dios lo dice. Pero segundo, ¿cómo debemos dar nosotros en manera general? No solo supliendo para el pastor, como ellos suplían para los sacerdotes en el Antiguo Testamento, sino que nos dice a nosotros acerca de cómo debemos dar. Entonces en 2 Corintios 9 nos dice, y dice así, por esto digo, el que siembra escasamente también segará, y el que siembra abundantemente también segará. Ahora esto no es andar a dar 100 pesos y salís a la vereda y encontrás 1000. ¿Sí? Eso es sembrar egoístamente y cosechar egoístamente. Dar para que Dios te dé más nunca es la razón de dar ofrenda. Si vos das así, no des tu ofrenda, no queremos tu ofrenda. No está hablando de eso. Luego dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana. Y ahí decís, si yo no pongo 100 y me dan 1000, entonces no doy. O doy porque me obligan a dar. No, Dios no quiere eso. Si vos estás obligado a dar, no des. Dice que den como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces ya estamos viendo que la ofrenda es algo espiritual. Cuando yo tengo gozo del Señor en mi corazón, yo doy de acuerdo a eso porque amo al Señor. Y dice en versículo 12, porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias. Y después me encanta porque en 2 Corintios 8, 1-3, él da un ejemplo, Pablo da, de cómo dieron los hermanos de Macedonia. Estos son los hermanos de Filipos, de Tesalónica y de Berea. Y miren cómo dan ellos, escuchen. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Y Pablo le está enseñando a los corintios porque los corintios tienen y los corintios no quieren dar. Y dice, pues en medio de, y esto habla de los de Macedonia, pues en medio de gran prueba de aflicción, abundó su gozo. Y muestra nuevamente, dar es con gozo. Dice, su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad, porque yo testifico que según sus posibilidades. Entonces Él nos va a decir, ellos son pobres, pero ellos van a dar según su posibilidad. Y miren lo que sigue. Y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Entonces, ¿cómo dan? Sacrificialmente. Esta es su posibilidad y ellos dicen, demos más de nuestra posibilidad. Con gozo. No teniendo mucho, suplen las necesidades de otros. ¿Vos das de manera bíblica? ¿Cuál es la manera bíblica de dar hoy en el tiempo de la iglesia? Con gozo, abundantemente, para suplir las necesidades de los hermanos, con gratitud al Señor por todo lo que Él nos ha dado y sacrificialmente. Hermanos, no vamos a manipular a nadie para que dé, pero vamos a mirar lo que la Biblia dice de cómo debo dar. Si no das en esas maneras, no des. Eso es entre vos y Dios. Pero si das, hacelo con gratitud, hacelo con gozo, hacelo abundantemente, hacelo con sacrificio. Y vas a ver cómo Dios te bendice. Quizás te bendice materialmente. No promete eso, pero puede ser. Pero espiritualmente te va a bendecir seguro. Te va a bendecir seguro. Y va a bendecir a otros. Esta otra semana fuimos a la conferencia de Mendoza y se me acercó el pastor Carlos Cejas, que nosotros dimos ofrenda para su escalera.
Y esto fue hace 1 año y medio ya. El año pasado ya me habló media hora y me agradeció. Y me ve y me abraza y me habla y me dice, gracias. Gracias a su iglesia pudimos completar la escalera. 1 año y medio más tarde. ¿Por qué? Porque nosotros dimos sacrificialmente. Dios nos bendijo por eso, porque más lindo es dar que recibir. Y ellos recibieron y ellos pudieron terminar la escalera. Y todavía 1 año y medio más tarde viene y me agradece. No a mí, sino a la iglesia. Eso es lo que produce el dar con alegría al Señor. Entonces, hermanos, para terminar, ¿estás consagrado a Dios? Dedicándote con suma eficacia y ardor a Él y su obra. Consagrado a vivir donde Él quiere que vivas para estar dedicado a Él. Mucha gente se muda y se van a lugares donde no hay una iglesia. Y le decís, ¿y a qué iglesia vas a ir? Ah, no pensé en eso. Eso es lo primero que tenés que pensar. ¿Cómo te vas a mudar a un lugar donde no hay iglesia? Entonces, siempre viviendo donde Dios quiere que vivas para que le puedas servir. Estás consagrado en trabajar en la obra de Dios con esfuerzo y unidad para que tu hermano crezca en la fe y para que vos también crezcas en la fe. Estás consagrado a adorar con pureza a Dios en santidad, preparándote cada día de la semana para cuando vos venís el domingo presentarte limpio ante Dios. Estás consagrado a dar a Dios de corazón bíblicamente, como vimos recién en nuestros textos. Te dedicás en consagración a Dios. Hermano, Dios no quiere parte de tu vida, Dios quiere toda tu vida. Dios no quiere una parte de lo que sos, Dios quiere todo tu ser. Y Él demanda todo tu ser. Y Él merece todo tu ser. Y no quiere tu servicio y tu dinero y tus talentos simplemente por tener eso. Él quiere tu corazón. Y cuando Él tiene tu corazón, eso producirá un servicio sin igual. Y eso producirá una pureza sin par en tu vida. Y eso producirá una alabanza gozosa en tu vida, con alegría y con acción de gracias. Y eso producirá una ofrenda a tu Dios porque vos le amás de corazón. Fue cuando Dios tuvo el corazón del pueblo de Judá que ellos se consagraron totalmente a Dios. Y se purificaron a sí mismos, purificaron el pueblo, purificaron el muro, purificaron las puertas y produjo gran alabanza. Pero no quiero que caigas en esta trampa. Quizás vos decís, yo estoy consagrado al Señor. Y ante Dios podés decir realmente estoy consagrado ante Dios. Pero no pienses que porque has estado consagrado a Dios hasta el día de hoy, que el día de mañana vas a seguir estando consagrado. Cada día debes determinar eso. Porque en realidad nuestro texto de Nehemías sería excelente que terminara acá. Si yo pondría un fin al libro, lo pondría acá. Porque termina de una manera increíble, ahí te aparece en la pantalla, fin, las letras, los principales actores. Excelente, acá terminaríamos la película. Pero en capítulo 13 vamos a ver que después de un tiempo, Judá vuelve a todos sus pecados anteriores. Que es increíble siquiera pensarlo. Y Dios no termina la historia como Hollywood. Dios termina la historia mostrando que son hombres pecadores y cuando no viven consagrados a Dios van a volver a su pecado. Entonces, aunque vos digas hoy, yo he sido consagrado a Dios, continúa. Porque el momento que no lo hagas, volvés a tu vida de pecado. Entonces, dedícate a Dios en consagración. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra. Damos gracias que toda la palabra de Dios es buena. Toda la palabra de Dios es clara, es simple. Toda la palabra de Dios tiene una riqueza profunda. Y en un pasaje así, donde a veces vemos muchos nombres, muchos lugares, y los salteamos y no tiene importancia, tiene mucha importancia. Porque aquí encontramos un corazón dedicado a Dios. Un corazón que ama a Dios, un corazón gozoso. Y eso produce acción de gracias y música y cantar y produce dar y cuidar de otros
de una manera incomparable y produce hacer mi ministerio para la gloria de Dios, buscando la edificación de mis hermanos. Todo esto quita que el mundo esté centrado en mí, que todo gira alrededor mío y que mi vida gira alrededor tuyo, Padre, sirviéndote a ti, sirviendo a los hermanos. Te pido, Señor, para cualquier hermano aquí, que nadie se mienta, que nadie se engañe, que cada uno reflexione en su corazón, no estando mejor que el de al lado, sino reflexionando, ¿estoy consagrado a Dios? Y también preguntarse, ¿a qué más estoy consagrado? ¿Y cómo comparo lo que estoy consagrado en otra cosa a lo que estoy consagrado a Dios? Y así realmente ver si estoy consagrado a Dios. Y si no estamos consagrados a Dios, Señor, te pido que hoy determinemos que lo haremos y cada día lo seguiremos haciendo. Y si lo estamos, que no paremos, que no digamos ya hice lo que Dios quería que haga. No, eso lo vamos a decir en el cielo, eso lo va a decir Dios. En esta vida hacemos hasta que morimos. Entonces, Padre, te pido que arduamente, con eficacia, trabajemos a un fin, y ese es a la gloria de Dios, con gozo y con acción de gracias. Y Padre, te pido que si hay alguien aquí que no tiene la certeza de que si muere va al cielo, que no está seguro qué va a pasar cuando muera, que no tiene ese entendimiento, o quizás lo tiene y lo ha rechazado, quizás cree que va al cielo por alguna obra buena que hace, o algún rito, o algún venir hoy a la iglesia. Padre, te ruego que le muestres que el único camino al Padre, el único camino al cielo, el único camino a la vida eterna es Jesucristo. Jesucristo, quien es Dios, vino a este mundo y murió en la cruz por nuestros pecados. Tomó allí sobre la cruz la ira de Dios que me pertenecía a mí. Tomó mis pecados que Él no merecía sobre Él y puso todo el Padre sobre el Hijo. Y el Hijo murió y fue sepultado. Al tercer día resucitó. En victoria sobre el pecado, satisfaciendo la ira de Dios, y ahora todo aquel que se arrepiente de sus pecados, que pide perdón por sus pecados, que aborrece sus pecados y pone su fe en Cristo, su confianza en Cristo, descansa en la obra de Cristo, puede tener salvación y puede tener esperanza y puede saber que pase lo que pase en este mundo, no importa, porque cuando muera estará con el Señor eternamente en la ciudad santa con el Dios santo. Pero esto es solo para los que son santos, y uno solo puede ser santo cuando cree en Cristo como su Salvador. Entonces te ruego, Señor, cualquier alma aquí que no te conoce, quizás es alguien nuevo, quizás es alguien que ha venido meses, quizás es alguien que está en la iglesia 20 años, quebranta su corazón para que si muere conociendo a Cristo pueda ir al cielo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.